Dicen que los comediantes son los que más hacen reír, porque son los que más han llorado. En los años 80, mientras la televisión mexicana vivía su época dorada, uno de sus rostros más queridos escondía un secreto que terminaría por consumirlo. Charlie Valentino, el hombre de la risa contagiosa y el alma generosa, encontró en Daniel Martín algo más que amistad. Encontró la ilusión de ser amado, de sentirse visto. Pero ese amor, nacido entre aplausos y silencios, se transformó en una sombra que lo acompañaría hasta el final de sus días. Esta no es una historia de fama, sino de un corazón que amó demasiado en un mundo que no estaba preparado para entenderlo. A mediados de los años 80, en una época en que la televisión mexicana brillaba con fuerza y las risas parecían curar todas las penas, se ocultaban historias que nunca llegarían a contarse en horario estelar. En ese universo de fama, excesos y secretos, surgió la figura de Charlie Valentino, un comediante querido por el público, dueño de una simpatía natural y de un humor que hacía olvidar las preocupaciones diarias. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su presencia amable, habitaba un hombre marcado por la soledad, un artista que, pese a los aplausos, no encontraba consuelo fuera de escena. En 1986, durante una de las múltiples grabaciones en los estudios de Televisa, el epicentro del entretenimiento latinoamericano, Charlie conoció a Daniel Martín, un joven actor de ascendencia española, aunque criado en México. Daniel era guapo, elegante y ambicioso, con una voz suave y una mirada que irradiaba inocencia y deseo a la vez. Su aparición en un programa juvenil lo había convertido en uno de los rostros más prometedores del momento. Charlie, con más de 40 años y el corazón cansado de relaciones efímeras, sintió una atracción inmediata. Lo admiró primero como colega, pero pronto esa admiración se transformó en un sentimiento más profundo, más intenso, más peligroso. Daniel, por su parte, sabía del poder que su belleza ejercía sobre los demás. Al principio lo veía como un mentor, alguien con experiencia y contactos que podía abrirle puertas. Sin embargo, las atenciones, los regalos y la protección que Charlie le ofrecía lo envolvieron lentamente. Lo que comenzó como una amistad profesional terminó convirtiéndose en una relación secreta, apasionada y tormentosa. Charlie se encargaba de todo, pagaba sus gastos, sus estudios de actuación, sus viajes. Incluso le compró un departamento en la Colonia del Valle. Para el comediante, Daniel no era solo un amante, era una razón de vida. Era capaz de hacer cualquier emporro, cosa con tal de que Daniel no se alejara de él. Recordaría años después un compañero de foro, pero el amor que los unía también los destruía. La diferencia de edades, los celos y el peso de vivir en una sociedad donde la homosexualidad era un tabú, hicieron de esa historia una condena silenciosa. En los 80, en pleno auge de la televisión de masas, ser descubierto podía significar el fin de una carrera. Por eso, su relación se mantuvo bajo un estricto secreto. En los foros, entre cámaras y luces, fingían ser solo amigos. Pero quienes los conocían sabían que algo más ocurría entre ellos. Algunos técnicos aseguraban haberlos visto tomados de la mano en los pasillos. Otros contaban que Charlie, dominado por los celos, llegó a confrontar violentamente a un joven asistente que coqueteaba con Daniel. Las discusiones se hicieron frecuentes. Charlie no soportaba la idea de compartirlo con nadie, mientras Daniel empezaba a sentirse asfixiado. Lo amaba, pero también lo temía. Cada reconciliación venía seguida de nuevas promesas rotas, lágrimas y silencios prolongados. Hasta que, en 1988, después de una fuerte pelea,
Daniel decidió poner fin a la relación. Quería recuperar su libertad, aunque eso implicara perder los privilegios y la seguridad que Charlie le daba. El comediante no lo aceptó. Lo buscó incansablemente. Le envió cartas, flores, regalos. Esperaba afuera de su edificio. Le rogaba entre lágrimas. Pero Daniel nunca volvió. A partir de ese momento, la vida de Charlie Valentino comenzó a desmoronarse. Sus ausencias en los programas se hicieron frecuentes. Su carácter cambió y su salud empezó a deteriorarse. Los productores, cansados de su inestabilidad, dejaron de contratarlo. La prensa comenzó a hablar de problemas personales y en los pasillos se escuchaban rumores sobre su obsesión por un amor imposible. Charlie, antes admirado por su carisma, empezó a ser señalado como un hombre conflictivo y desequilibrado. Mientras tanto, Daniel siguió trabajando, aunque con menos éxito. Su belleza y talento no bastaban para mantenerlo a flote en una industria despiadada. A comienzos de los 90, los rumores sobre su salud comenzaron a circular. Nadie se atrevía a confirmarlo, pero todos sabían la verdad. Daniel Martín estaba enfermo. Le habían diagnosticado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad que en ese entonces era sinónimo de condena y vergüenza. Se recluyó en su departamento, lejos de las cámaras y de los amigos que, por miedo o ignorancia, lo habían abandonado. Fue entonces cuando se produjo su último encuentro con Charlie. Según una fuente cercana, el comediante llegó sin avisar, con la esperanza de reconciliarse. Pero lo que encontró fue devastador. Daniel estaba pálido, delgado, apenas reconocible. Su voz era un susurro y su piel parecía de papel. Charlie se arrodilló junto a la cama, tomó su mano y lloró desconsoladamente. Daniel, con una serenidad que solo tienen los que están al borde del final, le pidió que se fuera, que no lo recordara así. Esa fue la última vez que se vieron. Meses después, en 1992, Daniel Martín murió en silencio, sin homenajes, sin despedidas públicas. Su muerte apenas ocupó unas líneas en las revistas de espectáculos. Para muchos, fue solo una noticia más. Para Charlie, fue el fin. Desde entonces, su vida se volvió una espiral de autodestrucción. Engordó, bebía sin control, consumía drogas y pasaba noches enteras encerrado, hablando solo, mirando fotografías viejas, recordando cada momento junto a Daniel. Algunos amigos aseguraban que lo habían visto llorar frente a un espejo, pidiendo perdón a alguien que ya no estaba. Con el paso de los años, su cuerpo y su carrera se apagaron por completo. Ya no era el comediante alegre que hacía reír a las familias mexicanas, sino un hombre quebrado, atrapado entre la culpa y la melancolía. En entrevistas tardías, cuando alguien mencionaba el nombre de Daniel, su mirada se nublaba y cambiaba de tema. El público lo recordaba por sus papeles cómicos, pero quienes estuvieron cerca sabían que detrás de cada carcajada se escondía una tristeza que nunca lo abandonó. Charlie Valentino murió con el alma rota, prisionero de un amor que lo consumió hasta el final, en un medio donde las luces brillan para ocultar la oscuridad. Su historia quedó sepultada entre risas grabadas y silencios incómodos. Pero para quienes aún recuerdan aquellos años, su tragedia sigue siendo un recordatorio de que, detrás del espectáculo, también existen heridas que jamás cicatrizan. Charlie Valentino murió como vivió, con una sonrisa en el rostro y una tristeza en el alma. Nunca habló públicamente de su historia con Daniel, pero quienes lo conocieron aseguran que jamás volvió a amar igual. El público lo recuerda por su humor, sus chistes y sus personajes, pero detrás de cada carcajada había un hombre roto que solo quería ser querido.
Porque en el mundo del espectáculo hay amores que se esconden, verdades que se callan y silencios que gritan más fuerte que la fama. Si te apasionan las historias ocultas, los amores prohibidos y los secretos del cine y la televisión mexicana, suscríbete y acompáñame. Porque en este canal, cada historia tiene una verdad que muchos prefirieron olvidar.